Y abrimos ya la página de misterio de Queremos hablar de Toledo. Como todas las semanas nos acompaña la Orden del Toledo Oculto. Hoy nos acompaña Gonzalo Rodríguez. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. La Orden del Toledo Oculto, que también cuando lleva a sus visitantes por Toledo, esos paseantes que os acompañan como corderitos detrás, muchos sugestionados por todo lo que les contáis, también se basa en las historias de los templarios, muy importantes en Toledo. Efectivamente, siempre en nuestras rutas, tarde o temprano, aparece la Orden del Temple y los misterios templarios en Toledo, que hoy vamos a hablar un poco de ellos. ¿Qué es lo que vamos a contar sobre ellos? Bueno, pues vamos a hablar de un clásico del esoterismo templario, que es el llamado Baphomet. El Baphomet es uno de los clásicos del secreto templario, en la medida en que cuando se disuelve la Orden del Temple, dentro de las acusaciones que caen contra la Orden del Temple para propiciar su disolución, una de las que más llama la atención es esa que dice que la Orden del Temple, de puertas para adentro, tiene una suerte de culto secreto y mágico alrededor de una cabeza de 3 rostros a la que llaman Baphomet. Cabeza que en teoría todo lo sabe y que va indicando los pasos y las decisiones a la Orden del Temple para que ésta adquiera poder, relevancia y gloria. O sea, sería como un oráculo para los templarios. No está mal dicho eso. Una suerte de oráculo mágico que ellos habrían fabricado, habrían conseguido, habrían recibido y al cual... Vamos a ver, esto es desde el punto de vista de las acusaciones que caen sobre ellos. Luego, si quieres, podemos hablar más sobre qué puede significar o no el Baphomet. Pero lo interesante es que esa cabeza sí que funciona como una suerte de oráculo que propicia o informa exactamente a la Orden del Temple de aquello que debe de hacer o dejar de hacer para conseguir gloria en este mundo. Es por eso que también el Baphomet se asoció a una suerte de entidad diabólica. Yo creo, Gonzalo, que es importante, de cara a los oyentes que no lo sepan, explicarles qué o quiénes eran los templarios. Claro, el punto de partida aquí es la Orden del Temple. Vamos a ver, la Orden del Temple es la primera orden monástico-guerrera que surge en la Edad Media. Una orden que va a unar la vida del monje con la vida del guerrero, la oración y la espada. Y esta unión del monje y el guerrero se hace para defender los santos lugares. La Orden del Temple surge a raíz de la Primera Cruzada y surge fundamentalmente para defender Tierra Santa. Es espada de la cristiandad. Lo que ocurre es que su poder va creciendo a lo largo de los años y acaba siendo la institución más poderosa de Europa. Es verdad que hubo otras órdenes monástico-guerreras. En España tenemos la Orden de Calatrava o la Orden de Santiago. Pero la orden medieval por excelencia es la Orden del Temple. Especialmente porque ellos están detrás de las construcciones catedralicias, del elemento gótico en las catedrales, porque están detrás del conflicto que se larva entre el emperador y el papa, y porque sobre todo alrededor de ellos se genera la llamada leyenda templaria. La idea de que la Orden del Temple solo era cristiana de puertas para afuera y de puertas para adentro era un movimiento esoterista e iniciático. Y de ahí la magia, que es lo que nos llama la atención esta tarde. La Orden del Temple y Toledo, ¿qué relación tuvieron? Vamos a ver, la Orden del Temple llega a la ciudad de Toledo en tiempos de Alfonso VII y llega en teoría para participar de las actividades propias de la Reconquista. De hecho, llegaron a estar en el ámbito de Calatrava, donde después surgirá la propia Orden de Calatrava. ¿Y qué ocurre? Que la Orden del Temple parece que va a tener 3 edificios principales en la ciudad, lo que sería el entorno del castillo de San Servando y lo que es la actual zona de la Plaza del Seco y de la parroquia de San Miguel el Alto, siendo la parroquia de San Miguel, al parecer, el centro espiritual y religioso de la Orden del Temple a su paso por Toledo. ¿Qué ocurre? Que allá donde se asienta la Orden del Temple, más tarde o más temprano encontramos elementos y pistas que nos invitan a pensar en ese reverso esotérico o mágico, siempre secreto y oculto, que hubiera tenido la Orden del Temple y que a largo plazo habría propiciado la disolución de la misma con esa acusación de brujería y hechicería y esoterismo que habría que coger entre comillas y quedaría para hablar largo y tendido, pero que a nosotros lo que nos interesa es realmente ver hasta qué punto el temple, si tenía 2 caras, la externa y al mismo tiempo la interna. La externa parece que está clara en Toledo, que se da, vamos a ver si encontramos pistas de esa cara interna, de esa cara esotérica en nuestra ciudad. Esa cara esotérica de la que estamos hablando con, curiosamente, y valga la redundancia, 3 caras. El Baphomet. Efectivamente, vamos a ver, el Baphomet, cuando es descrito por los acusadores que pretenden la disolución de la orden, se describe como una cabeza de 3 rostros, y el hecho de que tenga 3 rostros, luego hablaremos la simbología que tiene, y que
entre comillas, habitada de los demonios, todo lo sabe, y responde así a las preguntas e inquisiciones de la Orden del Temple. De hecho, la acusación que cae sobre ellos es que el Baphomet acaba siendo una especie de capítulo secreto dentro de la Orden, alrededor del cual hay un culto todavía aún más secreto. Claro, todas estas ideas lo que alimentan es la leyenda templaria, ¿no? La idea de que hay algo diabólico detrás de la Orden del Temple. ¿Qué cosa pudo ser el Baphomet? A ciencia cierta no se sabe. Pero si quieres hablamos ahora de cómo la idea de una cabeza parlante que todo lo sabe ya es anterior a la Edad Media y anterior a la Orden del Temple. Así tiene antecedentes en otras culturas. Aquí lo interesante es constatar cómo antes de que la Orden del Temple reciba esta acusación de adorar al Baphomet, historias de cabezas parlantes en Europa hay desde la época antigua, desde la época grecolatina. Es la cabeza de Orfeo, que es capaz de adivinar el futuro. Son las cabezas mágicas que utilizan los nigromantes para comunicarse con los demonios. El nigromante es capaz de hacer una suerte de cabeza mecánica en la cual entran los demonios y se comunican a través de esa cabeza con el brujo. Por otro lado está el hecho del culto a las cabezas, la idea de que en algunas tradiciones ancestrales de Europa, como en el mundo celta, la cabeza es la sede del alma, y aquel que es capaz de poseer la cabeza de sus enemigos posee su fuerza e incluso la sabiduría de este enemigo, si es que el enemigo la tenía. Se cuenta que los celtas cortaban la cabeza a sus enemigos, los galos, y las mantenían guardadas en frascos en aceite de cedro, y lo consideraban lo más valioso de su casa, más valioso que el dinero o las joyas. Es decir, la figura de la cabeza como intermediaria entre el más allá y el más acá. El uso de la cabeza, como has dicho tú antes, como una suerte de oráculo. Bien, pues esto ya se rastrea en culturas anteriores a la Edad Media y da la impresión de que reaparece en la Orden del Temple. Pero es curioso porque estamos hablando de una sola cabeza anteriormente, en las anteriores culturas, y de repente llegan los templarios y utilizan 3 cabezas a la vez. No es que sean 3 cabezas. Tiene 3 rostros. 3 rostros, vale. Tiene 3 rostros, pero ojo, las cabezas mágicas del mundo precristiano, esos intermediarios asociados a una cabeza, también tienen varios rostros. El ejemplo más claro es Jano, el dios bifronte, el dios de los 2 rostros que mira al pasado y al futuro. Bien, que abre las puertas del más allá y el más acá, por eso tiene 2 rostros. Las máscaras con 2 rostros que se dan también en la prehistoria, 2 rostros que casi siempre simbolizan la capacidad de ir al otro mundo y volver a nuestro mundo. El hecho de que el Baphomet templario se diga que tiene 2 o 3 rostros o tiene varios rostros no debe de extrañarnos. Las cabezas de la antigüedad, como intermediarias entre el otro mundo y nuestro mundo, también muchas veces tienen varios rostros. 3 rostros, ¿qué tipo de rostros serían? Claro, la idea es que las 3 caras miran al pasado, al presente y al futuro. Ajá. Y entonces abarcan la totalidad del espacio-tiempo. Y por eso la cabeza todo lo sabe. Y por eso la cabeza, si sirve al brujo, si sirve al mago, le permite tener un conocimiento absoluto. Las leyendas sobre nigromantes y brujos que construyen cabezas que todos lo saben son anteriores a la Orden del Temple. Y muchas veces esas cabezas en estas leyendas tienen varios rostros. A mí me da la impresión de que la acusación que cae sobre la Orden del Temple no es sino el trasladar a la Orden del Temple un mito europeo ancestral, que es el de la cabeza mágica, construida con brujería, y que ayude al brujo a conseguir sus objetivos. Por lo que sabemos de esto, ¿dónde se encontraría? Aquí lo interesante es ver hasta qué punto estas leyendas del Baphomet, de la cabeza de los templarios, bueno, pues podría estar en Toledo. Y encontramos la pista, por eso... ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿En la ciudad de Toledo? En la ciudad de Toledo. Resulta que cuando se disuelve la Orden del Temple, no serán pocos los que van a decir que el Baphomet de los templarios, la cabeza mágica de los templarios, estuviera donde estuviese, si desapareció o se escondió. En realidad, en origen, era la cabeza mágica, nada más y nada menos, que del Papa Silvestre II. Este es un personaje histórico, ocupó la sede de San Pedro en el año 1000, fue considerado el Papa Mago, y se dice que llenó Roma de grimorios medievales, de libros de brujería, ¿no? Bien, pues lo interesante es que se va a decir que la cabeza templaria, esa cabeza bafomética que tenía la Orden del Temple, en realidad venía del Papa Silvestre II, experto en nigromancia. ¿Y qué tiene que ver el Silvestre II con Toledo? Pues mucho, porque la leyenda lo que nos cuenta es que cuando todavía era un simple sacerdote, llamado Gerberto de Aurillac, vino hasta Toledo
y a que aprendió de un brujo toledano la ciencia secreta del Baphomet. Es decir, que el propio Papa Mago, que en teoría elaboró la cabeza bafomética que después heredó la Orden del Temple, ese mismo Papa aprendió a hacer una cabeza mágica en nuestra ciudad. De hecho, se nos dice que la aprendió de un maestro que se llamaba el maestro Jacob. Y dicho maestro poseía un libro mágico llamado el Abacum. Y en este Abacum se explicaba pormenorizadamente cómo hay que elaborar las cabezas mágicas que todos lo saben y que responden a la voluntad del brujo. Vamos, que el Papa, antes de Papa, hizo de nigromante en Toledo. Claro, el hecho de que tengamos una conexión entre el Papa Mago, la ciudad de Toledo y el Baphomet, nos hace pensar que la Orden del Temple entonces, a través del Baphomet, conecta con nuestra ciudad. Bueno, pues hay un pasito más allá. Mira, no solo hay leyendas toledanas sobre cómo aprender a hacer un Baphomet, sino que además, y esto es lo fascinante, a día de hoy, en el convento de Santo Domingo el Antiguo, se conserva una representación de Jesucristo que bien parece ser un verdadero Baphomet. Con 3 rostros. Con 3 rostros. Es una tabla pintada del siglo XVI que se encuentra en los almacenes de Santo Domingo el Antiguo y en el cual aparece una representación herética de Jesucristo con 3 caras. Claro, resulta muy interesante que tengamos un Cristo de 3 rostros en Santo Domingo el Antiguo. ¿Por qué? Porque cuando se disuelve la Orden del Temple, los templarios en Toledo, algunos de ellos, recalaron en Santo Domingo el Antiguo. Es decir, pasaron de llevar la vida templaria a llevar la vida monástica en este lugar, Santo Domingo el Antiguo, que seguía la regla del Cister, igual que ellos. Bien, pues es en este lugar donde recalaron los templarios a principios del siglo XIV que en el siglo XVI nos encontramos un Cristo de 3 caras, un Cristo que parece un Baphomet. Como si algo de esa mitología o leyenda templaria alrededor de las cabezas mágicas no solo se diera en Toledo a través de la leyenda de el Papa Mago Silvestre II, sino que además se diera fehacientemente a través de esta tabla pintada de Santo Domingo el Antiguo donde aparece Jesucristo con 3 caras. Dices que está en el almacén de Santo Domingo. Efectivamente, no se puede ver en el museo. Si van al museo no la van a poder ver. Las monjitas a nosotros nos contaron que la tenían guardada en el almacén porque, siendo herética, no quieren exponerla y la tienen cubierta además con una sábana porque no quieren ni siquiera verla, ¿no? Les resulta ofensivo. Qué misterioso. La tienen tapada con una manta porque les resulta ofensivo ver ese Cristo de 3 rostros. Claro, se puede ver a través de unos catálogos que hay de obras de arte en Toledo y de los estudios que se han hecho en los conventos de clausura. Hay imágenes de este Cristo. Nosotros tenemos una imagen bastante espectacular, ¿no? Además es un Cristo que sostiene entre sus manos un triángulo invertido en el cual viene una clave herética alrededor del misterio de la Santísima Trinidad. La verdad es que la simbología del cuadro es fascinante y el hecho de que esté asociada a esta pieza a Santo Domingo el Antiguo y que Santo Domingo el Antiguo esté asociado a su vez históricamente a la Orden del Temple, nos pone en la pista de esas líneas de continuidad en las cuales, rastreando el mito del Baphomet, puedes llegar a Toledo y encontrarte, bueno, pues que no solo aquí se aprendía a fabricar cabezas mágicas, que todos lo saben, sino que incluso hay una representación plástica de un Baphomet, nada más y nada menos que en un convento de clausura. Ahora habría que preguntarse quién acertaba más, si un Baphomet o la bruja toledana de la que hablábamos hace 2 semanas. Bueno, la verdad es que ahí es difícil saberlo, ¿no? El tema de la adivinación siempre está asociado a la magia. Es verdad que Leonor de Barzana se dedicaba a la adivinación y da la impresión de que el Baphomet era una suerte de oráculo que respondía, ¿no?, al caballero templario, como responde la cabeza de Orfeo en la tradición grecolatina. Entonces, la cabeza mágica como intermediaria entre un conocimiento que está más allá de lo humano y los humanos, no deja de ser una herramienta como la que pueda usar la bruja. Igual que la bruja es capaz de adivinar el futuro arrojando las habas, la adivinación de las habas que se hacía en Toledo, bueno, pues daría la impresión de que también se pretende adivinar el futuro ahora de una manera incluso más técnica, ¿no?, que es con esta cabeza de 3 rostros que mira al pasado, al presente y al futuro, que viaja al más allá y vuelve al más acá y trae así información bien fresca, por decirlo así, noticias frescas del más allá al brujo. Te voy a delatar, Gonzalo, que lo sepas.
Señoras y señores, ni un apunte, ni un folio sobre la mesa, ni una libretita, ni un bolígrafo, todo en su cabeza y sin titubear. Cada semana me sorprendes más, que lo sepas. Muchas gracias. Son cosas de la Orden del Toledo Oculto. Es modesto, pero es que es un auténtico crack. Si tú les quieres seguir, pues ya has escuchado. En la Orden del Toledo Oculto se encuentra una dirección que es paseostoledomágico.es. Ahí puedes ver todo lo que hacen. Además tienen acceso, muy gentilmente están elaborando una audioteca con todos los audios que hacemos de este programa. Eso es. Y puedes ver las rutas, evidentemente, rutas de Toledo Mágico que aunque estemos ya en esta época preinvernal se siguen realizando, ¿no? Sí, de hecho, incluso a veces con lluvia y con días de niebla, las rutas resultan más sugestivas. Gonzalo Rodríguez, la semana que viene más misterio. Muchas gracias a ti, claro que sí.